días, pueblo peruano. Especialmente nos dirigimos al Magisterio Nacional para que conozcan el trabajo histórico del gran amauta Germán Caro Ríos. Con ese motivo, la Asociación Escuela Verde, el Frente Amplio de Renovación Magisterial y la Asociación Germán Caro Ríos hemos invitado al gran maestro Manuel Montañez Vázquez para que nos haga una referencia histórica sobre el valor de la educación por el trabajo. Entonces, ante ustedes, dejamos con la palabra al profesor Manuel Montañez. Muy buenos días, estimados amigos, colegas. Efectivamente, nos encontramos reunidos para presentar un tema importantísimo sobre la educación y sobre la comunidad campesina de Huayopampa que se encuentra en la provincia de Huaral, en la región andina de la provincia de Huaral. Hemos considerado que es necesario el conocimiento y les vamos a brindar una información sobre el significado, la importancia de conocer el trabajo realizado por el amauta Germán Caro Ríos en el tema de la educación y el tema de la comunidad. Y también vamos a valorar el patrimonio cultural que tiene la comunidad campesina de Huayopampa. En esta oportunidad queremos resaltar y rendir homenaje al maestro Germán Caro Ríos, explicar si la comunidad tiene un patrimonio cultural o no lo tiene. Y estamos hablando del caso particular de Huayopampa, pero muchas comunidades en el Perú efectivamente deben tener su patrimonio cultural, pero no lo reconocen, porque creen de que su patrimonio es simplemente la propiedad de la tierra, la propiedad de la actividad agrícola, ganadera, dentro de su territorio. Nosotros queremos afirmar que la comunidad de Huayopampa tiene un patrimonio cultural y que está acordado por la Asamblea General de la Comunidad y está escrito en el estatuto vigente de Huayopampa, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos resaltar. Germán Caro Ríos tiene un trabajo realizado que es necesario explicar por qué ha conquistado estos logros en su comunidad. Queremos también explicar que las generaciones, que la humanidad en general se desarrolla por generaciones. Y en la política también existen generaciones, ¿no? Con mayor claridad. Germán Caro Ríos, en pocas palabras, es el continuador de la primera generación del movimiento social y del socialismo peruano en particular, iniciado por Mariátegui en la década del 20. El mérito del maestro Caro Ríos es haber aplicado la teoría, los lineamientos políticos y pedagógicos dejados y elaborados por la primera generación y específicamente por José Carlos Mariátegui. De manera que para comprender el trabajo realizado en Huayopampa hay que referirnos al trabajo anterior, ¿no? Porque es necesario que se comprenda que una generación, para poder cumplir su rol, debe dar continuidad y debe valorar el trabajo realizado por sus antecesores, o sea, por la generación anterior. Y en ese sentido, vamos a resumir el trabajo realizado por Mariátegui, ¿no?
José Carlos Mariátegui regresa de Europa en 1923, en marzo de 1923. Estamos ahora entonces a 100 años del regreso de Mariátegui al Perú, después de su deportación, realizado en el año 2019 por el gobierno de Leguía. Apenas regresó de Europa, Mariátegui declaró que su primera tarea era la construcción del Frente Único Proletario y realizó todo un trabajo. Se incorporó a la Universidad González Prada, que antes estaba dirigido inicialmente por Aya La Torre y por la Juventud Universitaria de San Marcos, ¿no? Pero luego, cuando Aya La Torre fue deportado a México, Mariátegui asumió la dirección de la Universidad Popular. Y él fue llamado por los trabajadores y realizó un ciclo de conferencias sobre la crisis histórica de la situación internacional, la crisis mundial del proletariado, ¿no? Entonces, desde ahí inició su trabajo social y el 1 de mayo de 1924 publicó un famoso artículo, el 1 de mayo del Frente Único, ¿no? Realizó luego un trabajo intenso desde 1923 hasta 1930, en que falleció, nos dejó físicamente, ¿no? La obra cumbre de Mariátegui, la tarea de la construcción del Frente Único Proletario, es la organización de la Central General de Trabajadores del Perú, la CGTP, que se fundó orgánicamente en septiembre de 1929. Esta obra cumbre lo podemos observar y está expresado acá en el periódico Labor. Este periódico, Labor, los 10 números del periódico, yo tengo acá el facsímil que se publicó en los años 70 por la familia Mariátegui Echeape, ¿no? Y acá en el número, acá salieron 10 números. En el número 10, de Labor, salió publicado, acá está, el manifiesto de la Confederación General de Trabajadores del Perú, ¿no? Dice, dirigido a la clase trabajadora del país, ¿no? En este manifiesto, que tiene varios capítulos, ¿no?, se señala los puntos programáticos y los problemas fundamentales de la sociedad y de los trabajadores en general. Esos puntos que están acá, mencionar, son los siguientes. Punto 1. Problemas del proletariado industrial. Racionalización. El problema de la juventud. El problema de la mujer. El problema del proletariado agrícola. El problema campesino. El problema indígena. La inmigración. Las leyes sociales. Como podemos ver, esta es toda una programación, ¿no?, reivindicativa para esos años, redactado por Mariátegui y por el Comité Pro 1 de Mayo, ¿no? Y podemos ver que acá está todo el problema de la sociedad peruana. ¿Cómo se diferencia, por ejemplo, el proletariado agrícola, el campesino, el indígena? ¿No? Hay una diferenciación, no es igual, ¿no? Y ahí abarca todo lo relacionado a los problemas fundamentales de la sociedad peruana, ¿no? Eso es lo que lo quería resaltar y fueron importantes, ¿no? Y señala, entre unos puntos, ¿no?, dice, en este manifiesto, dice, la representación
del obrero nacional corresponde a una central formada de abajo para arriba, es decir, por organismos nacidos en las fábricas, talleres, minas, empresas marítimas y terrestres, por los trabajadores agrícolas y campesinos, por las grandes masas de indios explotados, ¿no? Entonces, por la lectura de este manifiesto se demuestra que se logró el Frente Único de los Trabajadores. Entonces, la central no tiene el nombre de Frente Único, ni de Frente Unido, se llama Central de Trabajadores. Pero su contenido, su sistema orgánico, es la unidad de todo el pueblo. Ahí está incluido todo, como vemos el programa. Entonces, eso es lo que hay que entender, y ese es un tema de actualidad, y hasta ahora no se ha logrado dar continuidad a este concepto del Frente Único Proletario en el Perú, ¿no? Y preguntémonos si ha habido continuidad de la Central de Trabajadores, ¿no? Porque naturalmente después de la muerte de Mariátegui se ocultaron todos los documentos, todos los escritos de Mariátegui. Durante 40 años se han ocultado los escritos. Y los dirigentes que le acompañaron en la constitución del Partido Socialista en 1928, ¿no?, desertaron y traicionaron a Mariátegui. Uno de ellos, Rabines, ¿no?, una dirigente que se convirtió en izquierdista, en radical, y llevó al fracaso con una desviación de izquierda, luego una serie de grandes errores. Y después él escribió un libro en los años 50, se llama La Gran Estafa. Renegó del Partido Socialista, ¿no? Y el otro dirigente fue Martínez de la Torre, que era miembro del buró cuando se fundó el Partido Socialista. Él llegó a ser secretario del gobierno de Prado en 1940. Miren la gravedad de los sucesos, ¿no? Bien, entonces, por un lado, entonces, Mariátegui realizó el gran trabajo del Frente Unido para realizar a todo el pueblo. Por otro lado, fundó el Partido Socialista, ¿no?, que tiene su propio programa y que nunca confundió el partido con el Frente. El partido que fundó Mariátegui era clandestino. Y el 7 de octubre de 1928, ¿no?, salió a la luz con su manifiesto y su programa, ¿no? Bien, esa es una de las grandes tareas del realizado. Luego, Mariátegui publicó libros. Uno de ellos, Defensa del Marxismo, que no lo tengo en este momento el original, ¿no? Luego, 7 ensayos de la realidad peruana, en 1928, octubre de 1928. Luego, Ideología y Política, también. Este escribió después de la muerte de Mariátegui. Tuvo un problema, este libro se perdió incluso, porque él enviaba los escritos a España, porque la edición allá con César Falcón, pero no pudo hacerlo, no se perdieron, y se ha reconstruido. La familia lo ha reconstruido este libro, ¿no? Es Ideología y Política. Ese es el otro libro importante que hizo Mariátegui. Y hay otro libro que se llama Invitación a la Vida Heroica. Invitación a la Vida Heroica, que también él lo dejó, los escritos dispersos, ¿no? Este libro yo lo he recopilado con el trabajo colectivo que hemos hecho, no individualmente, ¿no? Ahí está, lo presenté virtualmente, está mi nombre, ¿no?, como responsable de la recopilación, ¿no? Invitación a la Vida Heroica. Entonces, son 4 libros fundamentales: Defensa del Marxismo, 7 ensayos de realidad peruana, Ideología y Política, Invitación a la Vida Heroica.
Defensa del marxismo trata del aspecto filosófico, que no lo tengo que hacer, filosófico, del materialismo histórico, del materialismo dialéctico, de la concepción del mundo universal, la verdad universal. Ese es el aspecto ideológico. El aspecto teórico consiste en aplicar esos conceptos filosóficos a la realidad concreta, en este caso a la realidad peruana. 7 ensayos. Por primera vez se entiende qué es la sociedad peruana, cómo es su economía, qué clases sociales existen, cuáles son los problemas fundamentales, en 7 ensayos. Una lectura minuciosa, vamos a encontrar eso. Es la anatomía de la sociedad peruana, eso lo llaman otros escritores, sus compañeros de lucha. Anatomía es como la ecografía que haríamos para analizar a un paciente. Esta es la ecografía aplicada a la sociedad peruana. Por primera vez tenemos una concepción, un conocimiento de qué es la sociedad peruana, de cómo está constituida, cuáles son sus problemas fundamentales. Entonces, ese es el aspecto teórico, ¿no? Ya está el diagnóstico de los grandes problemas del Perú, ¿no? Ese es su ideología y política, es la aplicación de lo anterior, de la concepción ideológica y de la teoría, que está relacionado con el trabajo político de los partidos, trabajo planteado el cambio social. ¿No? Aquí está entonces, en este libro de ideología y política, está todo el trabajo, toda la creación y el esfuerzo de Mariátegui para formar el Frente Unido Proletario, y cuya obra, como dije, es la Central de Trabajadores del Perú, ¿no? Acá, si se lee minuciosamente, vamos a encontrar paso a paso todo lo que significa, el esfuerzo que ha significado, ¿no? Durante 7 años, de 1923 a 1930, ¿no? Y el libro Invitación a la Vida Heroica, que todavía no lo conocen y que no se ha editado, no circula, no hay edición de este libro, solamente virtual. O sea, se presentó en 2020, en octubre del 2020 lo presenté, ¿no? Justo después en plena pandemia, ¿no? Del COVID-19. Este libro trata de la organización del factor humano, la importancia del ser humano, de los activistas, de los dirigentes, ¿no? Cómo deben luchar, cómo deben organizarse, ¿no? Hasta cumplir el objetivo del cambio social, ¿no? Entonces, bueno, esta información es para que los lectores o la nueva generación entiendan de que hay un trabajo previo. Es la primera generación que trabajó desde 1920 hasta 1945. Mariátegui murió el 30, pero sus compañeros de su generación continuaron luchando en primer plano hasta 1945, ¿no? Ahora, ¿por qué menciona esto? Porque Germán Carlos Ríos no es el que no ha inventado su trabajo en Guayopamba, ¿no? Ha hecho su propia creatividad, pero él aprendió de Mariátegui. Cuando José Carlos Mariátegui regresa de Europa en 2023, ¿cuántos años tenía Germán Carlos? Él nació en 95. Entonces, tenía 18 años. Y él salió de Guayopampa, cuando estaba en secundaria, estaba en un seminario. En Guayopampa había un seminario. Él salió, no continuó, porque la habían captado para que sea sacerdote. Él no continuó, vino a Lima, trabajó en las haciendas de Cañete, ¿no? Porque su situación era precaria, completamente precaria, ¿no? Económicamente. Entonces, en Lima, él participó en la Universidad Popular Manuel González Prada, donde Mariátegui daba las conferencias sobre historia de la crisis mundial. Entonces él ha sido alumno de Mariátegui.
Naturalmente que no se habrán conocido, no habrán tenido intimidad, pero él ha asistido. Y luego, él es consciente de todo lo que estoy diciendo, de toda la lucha, sobre todo por la construcción de la CGTP, la unidad de los trabajadores. Él estudió educación ya en esos años, era se graduó de normalista y participó en toda la década del 20, del 23 hasta 1930. Cuando Mariátegui murió el 30, ¿cuántos años tenía Germán Caro Ríos? Que nació el 95. 25 años. Entonces, él ha vivido directamente, ha escuchado a Mariátegui y ha sido consciente de toda la lucha social que hubo en esos años, ¿no? Por eso es que he mencionado, por eso es necesario, imprescindible, que se conozca el trabajo anterior de los dirigentes, ¿no? Ahora, finalmente, para terminar con Mariátegui y ensamblarlo el trabajo de Germán Caro Ríos. Mariátegui ¿contra qué corrientes luchó? Ha sido una lucha heroica, por eso se llama la creación heroica. Es necesario entender y comprender cómo Mariátegui luchó contra corrientes opositoras. Cuando regresó de Europa, había una oscuridad en los trabajadores. Tenía hegemonía el anarquismo, que desde 1905, desde 1900 sobre todo, desde el comienzo del siglo XX, estaba dirigido por Manuel González Prada. Él era un anarquista, muy reconocido, con una ideología muy sólida, pero anarquista, ¿no? Entonces, el anarquismo fue la primera corriente que se oponía a los nuevos planteamientos que inició Mariátegui en la Universidad Popular González Prada. Y justamente esa universidad lleva el nombre de González Prada en reconocimiento de su labor, porque es el primer revolucionario, el mismo Mariátegui lo reconoce, el primer revolucionario en el Perú, ¿no? Con la intención de transformarlo, es González Prada. Bien. Pero no tenía meta, el error de ellos era no ver la perspectiva y no comprender el contenido de clase ni el contenido de la Revolución Rusa que se había dado en 1917. Entonces, las corrientes que se oponían a Mariátegui, quien se había declarado o preconizado la construcción del socialismo en el Perú, es el anarquismo. Y esto se manifiesta también en el anarcosindicalismo. Y la otra corriente es el mutualismo, preconizado por la burguesía, por las empresas, por la patronal, es la ayuda mutua. No hay que reclamar reivindicaciones a la patronal ni al gobierno de turno, sino ayudarse entre los propios trabajadores. Y luego las otras corrientes políticas ya son el reformismo mediocre, el socialismo domesticado y la democracia farisea. Eso lo señala Mariátegui en este libro, Invitación a la Vida Heroica, en una de las cartas dirigidas, ¿no? Reformismo mediocre, socialismo domesticado, que ya se desarrollaron en los años 20, y la democracia farisea, ¿no? Lo que le llaman la izquierda, ¿no? Los caviares, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esas corrientes se han desarrollado hasta la fecha, y eso existe en este momento, ¿no? Dentro de la sociedad, pero dentro de los trabajadores, dentro de las filas del pueblo, ¿no? Bien, entonces, esta experiencia lo vivió Germán Caro Ríos, ¿no? Y como fue alumno de Mariátegui, y como conoció esta realidad de los años 20, donde se formó el Frente Único y se desarrolló las grandes luchas sociales, entonces, él ingresó como maestro en 1930. Luego fue desocupado.
En el año 30 hubo, en el año 31, con el gobierno de Benavides de Sánchez Cerro, una gran desocupación. Pero la ventaja de ella que él era el maestro titulado. Eran poquísimos los maestros titulados en esos años. La mayoría eran profesores de secundaria que trabajaban como maestros, ¿no? En ese año hubo una gran desocupación de los maestros, ¿no? Y fue enviado, hubo una lucha acá en esos años, comienzos del primer lustro de los años de la década del 30, ¿no? Se formó el Comité de Maestros Desocupados. Pero luego, como consecuencia de la lucha, fueron repuestos y lo mandaron a Germán Caro a Villac, a la comunidad de Villac en Yauyos, ¿no? Acá tenemos la fotografía, justamente a Germán Caro, que está acá. Germán Caro está acá, joven maestro. Villac o en... Villac en Yauyos, ¿no? Acá está. Pues sus alumnos eran mayores, muchos mayores que él, ¿no? De Villac se trasladó a Guayopampa en los años 40. Desde 1940 comienza a trabajar en su comunidad de Guayopampa, en su tierra natal, ¿no? Hasta el año 1971, que nos deja físicamente, ¿no? Esa es entonces ya la segunda parte de la exposición. Si hay alguna pregunta hasta acá, vamos a hacer un intermedio, ¿no? Para entender sobre todo la importancia de conocer el trabajo anterior, porque el error que tenemos y que se tiene hasta el presente es de que los jóvenes, las nuevas generaciones, no valoran todo lo anterior, los que han luchado de todos los, ¿no? Y creen que la historia comienza con ellos, ¿no? Y se cometen grandes errores, desviaciones, se pierde tiempo, se pierde energía, realizan intenso trabajo, pero están en el mismo sitio, ¿no? Tiene que haber comprensión del pasado, ¿no? Para conocer el pasado, para comprender el presente y proyectarse al futuro, ¿no? Esa es la importancia de esta primera parte. Mi calidad de presidente de la Asociación Educativa Escuela Verde, me hago presente para saludar al profesor Manuel Montañez Vázquez, un maestro estudioso que ha presentado varios libros y ahora ha tocado el tema de Germán Caro Ríos, Mariátegui y la coyuntura política nacional. Maestro, usted que ha podido navegar en esa lucha social tanto de Mariátegui como Germán Caro Ríos, y no ha podido llegar ese mensaje a la futura generación, entonces, ¿qué plantea usted? ¿Qué se puede hacer a estas alturas con la experiencia suya, con la experiencia del compañero Leoncio Guevara y los demás dirigentes, fundadores del SUTEP y del Magisterio Nacional, para divulgar mejor y preparar nuevos cuadros? Gracias. El compañero Wilfredo Mas, justamente el propósito, ¿no?, de nuestra reunión y de la información que estamos brindando hoy día es, en primer lugar, para que tenga conocimiento fundamentalmente la nueva generación, la generación del Bicentenario, en general, toda la juventud y todo el pueblo, toda la comunidad, las comunidades, y en especial los maestros, ¿no? Los maestros que están en la actividad no tienen conocimiento de este trabajo, de esta información que estamos dando en este momento. Tendríamos que hacer un trabajo intenso de esclarecimiento, de persuasión y de forjar nuevamente el Frente Unido del Magisterio, ya no en el SUTE, a nivel de SUTE, sino a nivel general, ¿no? Un frente de todo el magisterio que se preocupe por la educación,
Actualmente los maestros no tienen ningún planteamiento sobre educación, solamente sus reivindicaciones propias como trabajadores. Ellos no han entendido que el maestro, ¿no?, es la única profesión que tiene una dualidad laboral. Uno como trabajador y otro como educador. Como trabajador tiene sus propios problemas, que como cualquier otro sector laboral, sus reivindicaciones propias. Pero el otro lado de la tarea el otro aspecto es la educación, que no se da en ninguna otra profesión. Como educador tiene deberes que cumplir, ¿no? Debe cumplir su rol de educador. Y eso es el tema ya, otro tema que vamos a, dentro de poco, ojalá podamos presentar nuestro planteamiento sobre una nueva política educacional, la Escuela de Estudio y Trabajo, que es justamente continuación del trabajo de Germán Carlos. Habíamos hablado en esta primera parte la contribución y la experiencia de José Carlos Mariátegui, y que Germán Carlos Ríos es continuador, eso es lo principal, ¿no? Germán Carlos Ríos, natural de Huayopampa, su extracción de clase es campesino. El nombre propio es de la comunidad, ¿no?, Comunidad de Indígenas San Agustín de Huayopampa. Ese es el nombre original, ¿no? Él nació en una comunidad completamente pobre y atrasada, ¿no? ¿Por qué razón Germán Carlos hace las contribuciones que ya hemos señalado brevemente? Porque se adhirió a las ideas del proletariado. Esa es la experiencia histórica, ese es lo correcto, ¿no? ¿Cómo no define el trabajo de la contribución histórica por el cambio, no define el lugar donde uno ha nacido? Porque como campesino, como indígena, no tiene ideas de cambio, ¿no? Está en una situación de atraso ideológicamente. El proletariado es la única clase que puede transformar la humanidad, puede transformar la economía de la sociedad y construir el socialismo que es superior al capitalismo, ¿no? Eso comprendió el maestro Germán Carlos desde muy joven, ¿no? Por eso, llegando a Huayopampa en 1940, empezó su trabajo de investigación de la realidad de Huayopampa y propuso, organizó y propuso una nueva concepción, inició la construcción de la escuela nueva en el Perú, ¿no? A la escuela, a las dos escuelas de Huayopampa, ¿no?, lo fusionó en uno solo, lo convirtió a la escuela en un centro de orientación y sus propuestas lo llevó a la asamblea de la comunidad. La propuesta del estudio y trabajo, de combinar, no fue únicamente acuerdo de los profesores, sino que planteó a la asamblea comunal, explicó los fundamentos, ¿no?, y se acordó a nivel de comunidad y trabajó junto la escuela con la comunidad, ¿no? Eso es paralelamente trabajó en la función, hizo su labor sindical, cumplió una gran labor sindical, luchó por la unidad del magisterio desde 1930 y 31 hasta 1971, que falleció un año antes de la constitución del SUTE en el Congreso del Cusco en 1972. Pero antes, en la década del 60, se fundó el Frente Clasista Magisterial. Y el Frente Clasista Magisterial fue el organismo promotor y organizador de la unidad del magisterio para no estar divididos en niveles de primaria, secundaria, física, educación física y educación técnica, ¿no? Contribuyó grandemente en la elaboración
del lema del SUTEP, ¿no? Por una línea sindical clasista, en el emblema, es decir, en toda la parte ideológica, ¿no? Y política y programática del SUTEP. Él realizó una investigación que después salió publicado en este libro, Las escuelas de estudio y trabajo en coeducación. Es una obra póstuma que después lo vamos a explicar. Este es el resultado. Y esto se practicó durante 40 años, ¿no? Desde 1940 hasta 1970 se aplicó y se experimentó con resultados exitosos. En este libro están los fundamentos filosóficos, los fundamentos psicológicos, ¿no? Sociológicos y pedagógicos del sistema de estudio y trabajo. ¿Cuál es la importancia del trabajo? ¿Cómo es necesario que el alumno, desde niños, ¿no? se comprometan? Y planteaba la necesidad de formar jóvenes productores, ¿no? En la escuela del trabajo, ¿no? Eso es importante. Luego, la otra referencia importante para comprender esto es la publicación del libro El desafío de Huayopampa y el desafío de Huayopampa, comuneros y empresarios, ¿no? Este libro fue escrito en la primera investigación que hizo. Usted sabe que es publicado por el Instituto de Estudios Peruanos. El Instituto de Estudios Peruanos estaba dirigido por José Matos Mar, un reconocido intelectual, un sociólogo muy prestigiado en el Perú, ¿no? Ellos fueron a Huayopampa, hicieron una investigación, primero en 1966, posteriormente en 1982. Y acá confirma todo lo que dice Germán Carlos Ríos en su libro, Las escuelas de estudio y trabajo en coeducación, ¿no? Entonces está respaldado, ¿no? Este libro del Instituto de Estudios Peruanos, ¿no? Tiene más de 440 páginas. Bien. ¿Qué dice acá en la presentación? Dice, cuando en enero de 1966 un grupo de estudiantes de la Universidad de San Marcos y del Instituto de Estudios Peruanos llegaron a la comunidad campesina de San Agustín, Huayopampa, encontraron una realidad inédita. Una comunidad que, manteniendo sus estructuras tradicionales, se integraba audaz y ventajosamente en el mercado, desarrollando el cultivo de frutales y elevando asombrosamente la capacitación de sus miembros más jóvenes mediante la educación, dentro y fuera de la comunidad, ¿no? Ese es el pequeño, y luego hace toda una introducción y toda una narración, ¿no? De las bondades y ratifica lo que se informa en este libro de Las escuelas de estudio y trabajo, ¿no? Esa es la importancia del trabajo de Germán Carlos Ríos en su comunidad de Huayopampa. El primer libro se editó en 1975, ¿no? Y el último libro que hemos sacado y que se presentó fue en febrero de 1919. Pero este libro es la cuarta edición. Esta es la primera del 75, esta es la cuarta, y la segunda edición fue en 1990. La rama magisterial sacó una edición de la Escuela de Estudio y Trabajo, a su manera, pero sin variar el texto fundamental, ¿no? Reconoció recién a Germán Carlos Ríos. Y luego, en 2010, sacó de la publicación el Instituto Pedagógico San Marcos
el Instituto de Educación y Ciencias de una universidad, que publicó esta fotografía en un almanaque del 2017. Esto lo he recortado de un almanaque. Eres el joven, está joven, cuando estaba en Piña. Germán Carorríos. Sí. Sí. Con esa mano para que te vea tu cara. Sí, sí. ¿Qué dice? ¿Qué dice el instituto y el pedagogo? Dice, Germán Carorríos dice, ve, nace en la comunidad de Huaypampa, provincia de Huaral, pedagogo y político de izquierda, que llevó a cabo una experiencia nueva en la educación peruana del siglo XX, fundador del Frente Clasista Magisterial e impulsor de la creación del SUTEC. Sus aportes han quedado registrados en su libro La Escuela de Estudio y Trabajo en Coeducación, donde sostiene que las actividades productivas y sus problemas son los que han permitido a los hombres conocer las propiedades de las cosas y de los fenómenos y penetrar en su esencia. Las escuelas coeducacionales asumen el principio pedagógico de que la educación es preparación para la vida y por la vida, destinados a formar integralmente a varones y mujeres con el propósito de cooperar en la solución de los problemas nacionales, ¿no? Esta es la concepción y el enfoque que le da la Universidad de Ciencias y Humanidades, que existe actualmente, está vigente, ¿no? Entonces, el trabajo de Germán Carorríos lo reconoce una universidad, lo reconoce el Instituto de Estudios Peruanos que he mencionado con la publicación de este libro. Este libro se ha agotado, ya no existe, ¿no? Bien. Entonces, el trabajo pedagógico está vigente, pero se ha interrumpido después de la muerte en la misma comunidad por la hegemonía y la imposición del Ministerio de Educación, que no está de acuerdo con las propuestas, ¿no? El otro mérito en el trabajo pedagógico de Germán Carorríos es la fusión de la escuela de varones con la escuela de mujeres. Estamos hablando de la década del 40. Tuvieron la osadía de unificar, sin permiso de nadie, sin pedir permiso al Ministerio de Educación, por conveniencia y por acuerdo de la comunidad. Todo trabajo se ha hecho con acuerdo de la comunidad, con consulta y acuerdo de la comunidad, ¿no? ¿Qué significa esto? Cuando estaba prohibido la fusión de las escuelas mixtas, ¿no? Significa una contribución a la igualdad del hombre y la mujer, ¿no? El primer paso para la emancipación de la mujer, ¿no? Y se demostró de que los varones y las mujeres son iguales en todos los aspectos. Lo único que les diferencia es la cuestión biológica, nada más, ¿no? Todos realizaban, los alumnos, hombres y mujeres, y la misma tarea que los varones, porque tenían su centro de experimentación en Huaypampa, en un lugar que se llama Huamaicha, y trabajaban igual que los varones, en la agricultura, en todos los trabajos manuales, en todos los trabajos prácticos, realizaban su función. Ahí se demostró que la mujer no es inferior al varón, ¿no? Y que no debe existir ese problema de desigualdad, de menosprecio a la mujer, ¿no? Esa es la otra contribución muy importante, ¿no? Bien, entonces, la vigencia de la Escuela de Estudio y Trabajo es necesario reconocer, y se debería difundir y extender la experiencia de esta comunidad, proponer una nueva política educacional de Escuela de Estudio y Trabajo, debatir el proyecto de adecuación para el trabajo y el desarrollo económico en cada uno de los distritos y las provincias, reivindicar las experiencias pedagógicas realizadas en Huaypampa, ¿no?
Muy bien, felicitaciones, profesor Manuel Montañez, por el reconocimiento a José Carlos Mariátegui y el gran amauta Germán Caro Ríos. Germán Caro Ríos es reconocido por su labor en el Perú, en unas comunidades de la Sierra, Guayopampa. Muy bien, eso es correcto, que se le reconozca. Pero quisiera recordarle de que ya muchos años antes apareció una revolucionaria. Desgraciadamente no hizo su trabajo en el Perú, sino para el mundo entero. Me refiero a Flora Tristán. En los años 1835, Flora Tristán ya luchaba en los sindicatos en Inglaterra, Alemania, Francia, y creó, ¿no?, una central de trabajadores a nivel mundial. Creó una canción, también himno a la clase trabajadora. Entonces ya hay, en el Perú ya apareció ideas, digamos, revolucionarias, y bueno, me gustaría de que se le inserte en la historia de la lucha por mejorar nuestro país, también a Flora Tristán, ¿no es cierto? ¿Qué le parece, profesor Manuel, el trabajo de Flora Tristán en la historia del movimiento laboral mundial? Gracias. Me parece muy bien la sugerencia de incorporar la experiencia de lucha, su contribución de Flora Tristán. Es una mujer representativa del movimiento femenino, ¿no?, muy tempranamente, como consecuencia del surgimiento y el desarrollo del capitalismo. Que sería bueno, paralelamente a las obras, a las experiencias exitosas de los maestros y de otros escritores, y no solamente de Germán Caro, porque no es el único, ¿no? Después lo vamos a ver, podemos ver eso, hay que valorarlo. Me parece muy bien. Nuestra organización debe de contribuir en esa tarea. Pero la escuela No, porque los niños llegaban tarde a la escuela. ¿Y por qué llegaban tarde a la escuela? Porque no tenían para desayuno, pues. Recién las mamás ponían a cocinar sus papas, un choclo, para poder dar desayuno a sus hijos. Entonces Germán Caro Ríos dijo, este es el problema, vienen sin zapatos, muchos sin desayuno y tarde. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué clase vas a hacer ahí? Entonces él dijo, la solución está en que mejorarles su economía. Entonces comenzó cerca de su colegio a sembrar durazneros. A los 2 años comenzó a cosechar los durazneros en gran forma. Hasta la solución. Y extendió, lo llamó los comuneros. Miren sus tierras, no son tierras pobres, son tierras que ustedes no siembran, es otra cosa, ¿cierto? Son tierras desocupadas. Comenzaron a sembrar, la comunidad le asignó a la escuela, comenzaron a producir. A los 3 años, Guayopampa comenzó a exportar duraznos, A los 5 años, por primera vez, vieron la luz en Guayopampa. Con la venta de sus duraznos, pusieron luz eléctrica. Vamos valorando el trabajo realizado en Guayopampa, ¿no? Reconocer la importancia de esta experiencia exitosa en la comunidad es una necesidad para poder contribuir a la solución de los problemas económicos, sociales en la totalidad, porque es una experiencia que está vigente. Lo que se hizo hace 40 años en Guayopampa está vigente en este momento, como economía, como desarrollo social, ¿no?
Esto está relacionado también al municipio y en la actualidad, porque allá también existe es un distrito. Huayapampa es la capital del distrito de Atavillos Bajo, ¿no? Y tiene su municipalidad, su gobierno local. En los años de Germán Carlos Ríos no hubo contribución del gobierno local, ni nunca lo ha habido como órgano de gobierno local, ¿no? Pero el trabajo realizado demuestra de que si no hay investigación de la realidad, si no hay planificación económica, social, ¿no? Y una meta, no va a haber desarrollo. Por eso que están los distritos de todo el país, de 1.800 distritos, están completamente atrasados, ¿no? Si esto continúa así, el Perú va a ser un país atrasado también por muchos años, ¿no? Entonces, ese es el otro aspecto que hay que valorar. El gobierno comunal colaboró con la educación y con la escuela. Entonces, y el gobierno comunal prevaleció sobre el gobierno local, porque el gobierno local o la municipalidad es el representante del Estado, ¿no? En cada distrito, ¿no? Entonces, en el caso de Huayapampa, prevaleció, y hasta ahora existen los dos gobiernos, el gobierno comunal y el gobierno municipal. El gobierno municipal representa al gobierno europeo, al modelo europeo del Estado que tenemos, y el gobierno comunal representa al Estado del Tahuantinsuyo, porque es continuación, ¿no?, de una evolución histórica. La municipalidad tiene su origen en el Ayllu del Tahuantinsuyo, ¿no? Ese es el otro aspecto del trabajo de Huayapampa, que entonces es válido para cualquier otra comunidad en el país. Se elevó, salió de la pobreza, ¿no?, a una situación de prosperidad económica a través de la educación, mediante la educación, mediante el trabajo del personal docente, de los maestros. Eso nos enseña de que necesariamente, si queremos desarrollar, que haya progreso económico y social en los demás distritos del país, la escuela está obligada a contribuir. Entonces no podemos estar en la situación actual porque la escuela en este momento, ya hace años, durante toda la República, la escuela nunca le ha interesado a la comunidad, no hace trabajo de investigación, los profesores no contribuyen con el desarrollo económico, se dedican exclusivamente a su salón de aula, a la enseñanza dentro del aula. Entonces eso tenemos que corregir. Luego, el resultado de la Escuela de Estudio y Trabajo, ¿no?, se ha convertido en el patrimonio cultural de la comunidad. O sea, la escuela, por ejemplo, ya en este momento ya no lo practica, pero la comunidad tiene ese producto. Esto es lo que tiene que exportar. Como decía el profesor Guevara, ya comenzó a exportar los frutales después de su prosperidad, pero ahora tiene que exportar el producto intelectual, su valor cultural, el valor cultural educativo que ha logrado con tanto esfuerzo desde 1940 hasta 1970. Entonces, esto tiene que también ser valorado por los propios comuneros, porque en este momento no son conscientes de la existencia de ese patrimonio cultural, solamente del patrimonio económico, ¿no?, del comercio, etcétera, que continúa, ¿no?, porque eso nadie lo va a ver, ¿no? La otra enseñanza es de que también se han referido los compañeros, es de que la comunidad ha mantenido su estructura orgánica, su sistema de gobierno, su asamblea comunal, como máximo organismo, es su gobierno, la asamblea comunal. Y han participado
en la economía capitalista, en el libre mercado, que lo reconoce este libro. Por eso dice de comuneros y empresarios. El desafío de Huayopampa, ¿no? Comuneros y empresarios. O sea, para transformar la sociedad no hay que renegar de la ley del capitalismo que existe en este momento, porque estamos dentro de la realidad, es el sistema. El asunto es cómo yo mantengo la organización comunal dentro del sistema capitalista. Ahí está demostrado. La comunidad no ha desaparecido. Los comuneros existen. El sistema económico se desarrolla, porque la cuestión de la oferta y la demanda eso se da pues, dentro de las relaciones sociales, ¿no? Económicas y el trabajo de producción, ¿no? Ese es el otro aspecto que hay que valorar. Y luego ya toda la cuestión pedagógica, ¿no? Bien, ahora, ¿por qué yo como profesor, por qué conozco esta información? ¿Por qué tengo esta información? Porque yo tuve el privilegio de conocer a Germán Caro Ríos cuando yo era estudiante de educación en la universidad, en el año 1962-63. Yo estudiaba en la Universidad Federico Villarreal y su hija era compañera de estudio. Yo no lo sabía. En el primer año nos conocimos, ¿no? Cuando yo estuve en el segundo año de facultad, y yo era ya dirigente dentro, porque la lucha estudiantil nos lleva a asumir responsabilidades. Y yo ya tenía una orientación propia, ¿no? Por mi cuenta. Yo ya había leído a Mariátegui, ya sabía algo de 7 ensayos, ¿no? Y la hija, mi compañera, que se llama Irma Caro Rosell, la hija de Germán Caro, me invita. Me dice que me comienza a informar de que su papá es dirigente, que conoce a maestros sindicalistas, y me invitó ya a su casa. Y nos invitó a un grupo de estudiantes, ¿no? Y nos conocimos con Germán Caro, ¿no? Desde entonces yo me vinculé y llegué a tener una gran amistad. Y prácticamente tuve la oportunidad de trabajar y colaborar permanentemente, porque él trabajaba en Huayopampa. Yo lo visitaba mensualmente, venía el profesor de Huayopampa a Lima, pues toda su familia estaba en Lima, ¿no? Tuve la oportunidad de conocer y de charlar infinidad de veces. Y él, a través de Germán Caro Ríos y del equipo que tenía un conjunto de dirigentes veteranos en todo el país. Tenía gente que procedía de la generación, de su generación, ¿no? La segunda generación. Entonces, tuve información detallada, pormenorizada, de 40 años de historia. Él nos informó a todos, toda la lucha social y libre de la década del 30, la década del 40, la década del 50, y ya la década del 60, que ya nosotros éramos ciudadanos, ¿no? Entonces, tuvimos una información valiosísima que no existe hasta ahora en ninguna universidad, en ninguna facultad, en ningún sitio. Es una fuente oral del profesor Germán Caro y su equipo, que nos reuníamos, ¿no? Periódicamente, ¿no? Entonces, cuando el profesor Germán Caro muere intempestivamente, él muy rápido falleció por hubo un problema en la comunidad. Había gente del APRA que lo atacaba, a pesar de toda su labor, ¿no? Lo atacaba. Y hubo una discusión y el profesor Germán Caro Ríos tiene un shock y tenía el problema del hígado, la vesícula se le había reventado por esa calumnia, una gran difamación, una calumnia, ¿no? Se había apropiado, una cosa así, completamente honesto. Había dirigido a toda la comunidad, ¿no? Entonces viene a Lima y llegó a Lima y él se convierte en amarillo, su piel así, amarillo.
Entonces yo lo llevé, le acompañé. De su casa, que está cerca del Rebagliati, al pie hemos ido. Yo personalmente le acompañé. Él se sentía fuerte, decía, no, creía que era una cosa pasajera. Y lo internamos, ¿no? Y falleció al poco tiempo. Duraría un mes, estaría en tratamiento. Ya irreversible, pues el derrame biliar de todo el cuerpo ya era insalvable, ¿no? Entonces, ¿cuántos años? Entonces, pues, sucede entonces de que él ve intempestivamente y todo lo que está escrito acá no estaba organizado. Dejó sus escritos dispersos, otros a máquina de escribir, otros a puño. Él acostumbraba a trabajar en su colegio, en la dirección, se quedaba hasta la noche, ¿no? Entonces salían a las 5, y él se quedaba hasta las 7, 8 de la noche. Todos los días se quedaba, ¿no? A trabajar, a escribir, ¿no? Entonces, yo tuve el privilegio de asumir esa responsabilidad porque la casualidad de la historia y la necesidad, yo era el único que podía organizar, recopilar y reconstruir sus escritos diversos. Nadie más lo podía hacer. A esa situación llegué. ¿Por qué? Porque la intimidad que tenía años trabajando. Habíamos formado el Frente Clasista en 1964. El 65 ya era público. Desde el año 64 trabajamos para organizar el Frente Clasista Maquetallero, que llegó hasta el año 70, ¿no? Hasta el año 70, hasta la formación del SUT. Entonces, yo como estaba informado, verbalmente yo estaba informado. Todo lo que me hablaba yo lo había grabado y lo había escrito. Entonces, asumí la responsabilidad. Él murió el 71, en octubre. Yo el año 72, ya como maestro, ya estaba trabajando, asumí el trabajo de recopilación, de reconstrucción del libro, para publicar el libro, ¿no? Entonces, trabajé el año 73, 72, 73, 74, a tiempo completo. Fui a la comunidad, investigué, pregunté, hice un trabajo de investigación, ¿no? Sobre la labor de Germán Caro y sobre la pedagogía, ¿no? Y el año 75, que está acá, ¿no? Acá está, ¿no? En enero de 1975, que está acá, primera edición, enero de 1975, ¿no? La primera edición. Este es el Modesto de los Ríos. Y en estas condiciones lo hicimos, ¿no? Acá está una foto de Germán Caro, creo que por acá. Acá está, miren, esta foto de la primera edición, de enero de 1975. Entonces me cuesta a mí 3 años de trabajo constante para sacar este libro, porque yo había entendido la importancia que tiene y que estamos hablando ahora. Y sabía también que es continuación de Mariátegui, que es generacionalmente una generación continúa el otro, ¿no? Eso es lo importante que es. Han pasado 51 años de este trabajo y yo me he dedicado a difundir permanentemente en cientos de conferencias, en seminarios, en charlas, reuniones sindicales, capacitaciones que venían de provincias, y cada verano el ministerio los capacitaba y ahí salían con su título de profesor, ¿no? De manera que hemos tenido mucha vinculación. Cuando yo era profesor, yo era dirigente sindical, ¿no? Para difundir esto. En estos 51 años de labor y de difusión, nadie ha cuestionado el contenido de este libro. Este libro, el contenido es igual que esto de acá, porque esto yo lo he hecho también. La última edición del 2019, yo lo he dirigido y lo he supervigilado en base a este libro. No en lo que ha hecho la Derrama, ni lo que ha hecho el Instituto Peruano de Ciencias y Humanidades. Entonces, estoy acá. Y hemos mejorado con el prólogo, y un mejoramiento en su presentación y en su publicación.
Entonces, lo importante es ver de que nadie ha objetado el contenido, ¿no? Nadie ha objetado el contenido. Con un trabajo de librotipo, pues, a la antigua. Todo un trabajo, ¿no? Esa es la historia de este libro, que se debe dar continuidad. Ahora, por el trabajo que he realizado en todos estos años, el patrimonio cultural de la comunidad, elaborado por el maestro Germán Caro, es de conocimiento nacional. Todos lo conocen, mucha gente lo conoce. Una cosa es que no lo comprenda, que no lo aplique, pero lo conoce gran parte de nuestra generación. Claro, la nueva generación no lo conoce. Pero también es de conocimiento de la comunidad internacional, porque yo esto lo he difundido en 3 seminarios internacionales, y en los últimos 4 años, ya en la época de las conferencias virtuales, ¿no? Esto también entonces es importante reconocer. Yo voy a pedir a la comunidad que les voy a hacer la información directa a la comunidad. No hemos podido hacerlo esta vez, pero vamos a ver en qué momento lo hacemos, porque en mayo, el 21 de mayo, es el aniversario del colegio Germán Caro Ríos de Guayopampa. No se ha podido organizar allá, por varios motivos, ¿no? Entonces, vamos a difundirlo. Entonces, de manera que la contribución personal tampoco es casual, es producto de mi comprensión y de mi asimilación a las ideologías, a la ideología del proletariado, a la experiencia de Mariátegui, a la experiencia de Germán Carrillo, de su otra segunda generación, y gracias a la integración que se ha realizado. Cuando yo era estudiante, comenzaba en los años 60, nosotros reemplazamos a la segunda generación, ¿no? Que eran veteranos. Germán Carrillo era veterano, él tenía 66, 67 años, yo tenía 25 años, y llevamos, como decía, a través de su hija, nos llevó un grupo de estudiantes de la Villarreal y también de San Marcos, nos conocimos y se produjo una integración, una transferencia. Es así como recibir la posta. Este tema que he expuesto constituye la tercera parte de la información que hemos planificado para hoy día en homenaje al maestro Germán Caro Ríos. Y que va a continuar, ¿eh? Profesor, agradecer su excelente exposición de la tercera parte de la vida y obra de Germán Caro Ríos en la Escuela de Estudio y Trabajo. ¿Usted qué nos recomienda, qué recomienda a las futuras generaciones y a los futuros maestros peruanos que imiten lo que Germán Caro Ríos hizo en su pueblo, ¿no? En Moyopampa, ¿no? Y sería, la última pregunta sería si es posible hacer un homenaje o testimonial de la escuela de Moyopampa que se llama Germán Caro Ríos. Gracias. La sugerencia es muy importante y muy valiosa. Debemos de actuar de inmediato para darle continuidad a esta información, a este homenaje que estamos haciendo nosotros, ¿no? Y trasladarnos me parece que debemos trasladarnos a la comunidad de Guayopampa, previa coordinación, para repetir esta información, o si es posible llevarle allá el testimonio que estamos haciendo hoy día, ¿no? En forma técnica, virtual, o utilizando la tecnología, recogiendo la experiencia o la sugerencia del compañero y amigo Wilfredo Mas. Bien, público asistente, un saludo fraterno, hasta de orgullo si se quiere, al profesor Manuel Montañez por esta brillante disertación, pero mejor todavía, su compromiso latente, ¿no?, con la educación del Perú.
Sabemos de que la Escuela del Trabajo ya lo planteó José Carlos Mariátegui. Lo planteó la Escuela Única y la Escuela del Trabajo. Entonces, lo que metodizó fue Germán Caro Ríos, y con la práctica en el terreno, con frutos tangibles para la sociedad de Huayupampa, ¿no? Entonces, lo que los maestros del Perú lo que tienen que hacer es simplemente mirar a su alrededor y ver que todo lo que existe y modificado es fruto del trabajo, y comenzar a forjar granjas, huertos, talleres, como una forma real de aprendizaje. La mejor manera de aprender es hacer. Entonces, eso es el legado de Germán Caro Ríos, que hoy nos ha recordado brillantemente el profesor Manuel Montañez. Muchas gracias, Manuel Montañez. Yo estoy seguro que todo el Perú, especialmente los maestros, están agradecidos de este legado histórico de Germán Caro Ríos. Muchas gracias, profesor. En esta conferencia en homenaje al maestro Germán Caro Ríos, vamos a continuar con un resumen en esta tercera parte de la exposición. El resumen va a expresar 51 años de asimilación, defensa, desarrollo y difusión permanente del patrimonio cultural de la comunidad campesina de Huayupampa, realizada entre 1972 y el presente año 2023. Presentamos hoy el testimonio del que habla el profesor Manuel Montañez Vázquez. Queremos resaltar en primer lugar, definir que la comunidad campesina de Huayupampa tiene un invalorable patrimonio cultural constituido por su producción cultural y educacional, denominado las escuelas de estudio y trabajo en coeducación. Válido no solamente para su comunidad y el Perú, sino para todos los países de la comunidad andina y ex colonias de España. En los últimos 50 años, este patrimonio cultural ha sido difundido por el educador Manuel Montañez Vázquez a nivel nacional e internacional a través de conferencias virtuales, seminarios, capacitación docente y formación de maestros en distintos centros superiores. Las escuelas de estudio y trabajo en coeducación es la obra del maestro Germán Caro Ríos, quien falleció en octubre de 1971, dejando sus escritos dispersos. En el periodo 1972, 1973 y 74, dichos escritos fueron recopilados, sistematizados y publicados por su discípulo, Manuel Montañez Vázquez. La primera edición salió a luz en enero de 1975. Luego se han publicado otras ediciones. La segunda edición en 1991 por la editorial de Rama Magisterial. Tercera edición en 2006 por el Instituto de Ciencias y Humanidades. Cuarta edición, diciembre de 1917, es la última edición, bajo la responsabilidad de la Asociación Escuela del Trabajo. Todas las ediciones han proseguido la matriz de la primera edición. Y es necesario resaltar que en casi 50 años de difusión no se ha presentado alguna observación, cuestionamiento o refutación al contenido temático del libro. Esto es importante tener en cuenta. Esta producción intelectual es el resultado del trabajo de investigación y experimentación realizado por el colectivo de docentes
dirigido por el maestro Germán Caro Ríos, cuando laboraba como director y docente de la escuela primaria de la comunidad de Huaypampa durante 3 décadas, entre 1940 y 1970. Es una experiencia de la escuela nueva que desarrolló exitosamente porque el maestro Germán Caro Ríos tuvo una concepción científica de la naturaleza, de la sociedad y del pensamiento, lo cual le permitió asimilar el nuevo planteamiento de la realidad nacional, publicado en 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana y los lineamientos ideológicos y políticos de educación, elaborados por primera vez en el Perú por José Carlos Mariátegui. Es necesario entonces puntualizar qué nos dice Mariátegui, cuáles son esos planteamientos que lo asimiló Germán Caro Ríos. En sus apuntes autobiográficos, Mariátegui señala: desde 1918, nauseado de política criolla, me orienté resueltamente hacia el socialismo. De fines de 1919 a mediados de 1923, viajé por Europa. A mi vuelta al Perú en 1923, en reportajes, conferencias en la Federación de Estudiantes, en la Universidad Popular, artículos, etc., expliqué la situación europea e inicié mi trabajo de investigación de la realidad nacional conforme al método marxista. Esto es lo que dice Mariátegui, textualmente. En 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana y de temas de educación, Mariátegui fundamentó ampliamente el sistema pedagógico social de la Escuela del Trabajo y fue presentado como una propuesta de política educacional pública en reemplazo de la política oficial de instrucción pública del Ministerio de Educación. A continuación, puntualizamos los principales puntos del pensamiento de Mariátegui. El problema de la enseñanza, dice José Carlos, no puede ser bien comprendido al no ser considerado como un problema económico y como un problema social. El error de muchos reformadores ha residido en su método abstractamente idealista, en su doctrina exclusivamente pedagógica. Sus proyectos han ignorado el íntimo engranaje que hay entre la educación y la enseñanza y han pretendido modificar esta sin conocer las leyes de aquella. Por ende, no han acertado a reformar nada, sino en la medida en que las leyes económicas y sociales les ha permitido. Esto está publicado en el tema de la enseñanza y la economía, el libro Temas de Educación, página 39. Otro punto planteado por Mariátegui: la solidaridad de la economía y la educación se revela concretamente en las ideas de los únicos educadores que verdaderamente se han propuesto renovar la escuela. Pestalozzi, Frober, etc., que han trabajado realmente por una renovación, han tenido en cuenta que la sociedad moderna tiende a ser, sobre todo, una sociedad de productores. Su concepción de la enseñanza es sustancialmente moderna. La escuela del trabajo representa un sentido de trabajadores. El Estado capitalista se ha guardado de adoptarlo y actuarlo plenamente. Se ha limitado a incorporar a la enseñanza primaria e enseñanza de clase el trabajo manual educativo. Ha sido en Rusia donde la escuela del trabajo ha sido elevada al primer plano en la política educacional. Publicado en Temas de Educación, página 45-46. Continuamos con las ideas de Mariátegui. Un concepto moderno de la escuela coloca en la misma categoría el trabajo manual y el trabajo intelectual. La vanidad de los ranchos humanistas
alimentada de romanismo y aristocratismo, no puede adherirse a esta nivelación. Malgrado la repugnancia de estos hombres de letras, la escuela del trabajo es producto genuino, una concepción fundamental de una civilización creada por el trabajo y para el trabajo. Temas de educación, página 46. Luego señala Mariatti conceptos fundamentales sobre el maestro y dice: el modesto preceptor, el oscuro maestro del hijo del obrero y del campesino, necesita comprender y sentir su responsabilidad en la creación de un orden nuevo. Su labor, según su rumbo, puede apresurarla y facilitarla, o puede retardarla. De todas las victorias humanas, les toca a los maestros en gran parte el mérito. De todas las derrotas humanas les toca, en cambio, en gran parte, la responsabilidad. Temas de educación, página 62. Germán Caro Ríos se formó como maestro de educación primaria y como dirigente en la década del 20 del siglo pasado, en el periodo de la creación heroica de Mariátegui entre 1923 y 1930. Asistió a las conferencias que desarrolló en la Universidad Popular González Prada sobre historia de la crisis mundial. Comenzó a elaborar en la docencia oficial en 1930. Formó parte de la Internacional de Trabajadores de la Enseñanza, sección peruana. Por su activa participación en un mitin popular contra la dictadura del presidente Sánchez Cerro, que se realizó en Lima en 1931, fue subrogado, al igual que 2.000 maestros, que de inmediato organizaron el Comité de Maestros Desocupados. Después de una intensa lucha sindical, lograron su reposición, pero no en sus mismas plazas. La patronal, para desactivar el núcleo de maestros clasistas, fueron enviados a distintos y alejados lugares. A don Germán Caro le enviaron a la comunidad de Villac, provincia de Yauyos. A inicio de la década del 40 del siglo pasado, Germán Caro Ríos se trasladó a la comunidad de Guayopampa, su tierra natal. Germán Caro es continuador del pensamiento y la obra de José Carlos Mariátegui. Aplicó la teoría de la Escuela del Trabajo a la realidad concreta de Guayopampa. Asimiló los lineamientos ideológicos y políticos acerca de la educación y la función social del maestro. Investigó la realidad económica y social y educacional de su comunidad y planificó la transformación integral de la escuela y la comunidad. La dirección de la escuela primaria introdujo el sistema de estudio y trabajo en coeducación, fusionando las escuelas 434 y 455, que funcionaban por separados, uno de varones y otro de mujeres. Este trabajo lo realizó con el respaldo de los padres de familia y la Asamblea General de la comunidad. El director y el núcleo de maestros clasistas dirigieron el proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas y desde la escuela planificaron y dirigieron el desarrollo económico de la comunidad, promoviendo el cultivo de frutales en reemplazo del tradicional monocultivo de maíz que mantuvo a la población en situación de atraso y pobreza generalizada. En este proceso se produjo la integración de la escuela y la comunidad a través del trabajo colectivo, la cooperación y solidaridad entre ambas instituciones. El resultado de esta experiencia exitosa es el bienestar económico y social de los habitantes de la comunidad, que se mantiene hasta el presente. La innovación en la agricultura y los logros educacionales publicados en la obra póstuma Las escuelas de estudio y trabajo fueron corroborados, o sea, fueron respaldados
por el Instituto de Estudios Peruanos, el instituto, que luego de una investigación de campo en la comunidad de Guayopampa, en el segundo lustro del 60 y comienzo del 80, publicó el libro El desafío de Guayopampa, comuneros y empresarios. Este es el libro, ¿no? Su primera edición, 1968, segunda edición, revisada y aumentada, septiembre de 1982. El director del Instituto de Estudios Peruanos fue el reconocido intelectual José Matos Mar. Este libro tiene 449 páginas. En la carátula interna de la segunda edición está impreso el siguiente texto. Está en este libro, en la carátula interna. Dice el Instituto de Estudios Peruanos, cuando en enero de 1966 un grupo de estudiantes de la Universidad de San Marcos y del Instituto de Estudios Peruanos llegaron a la comunidad campesina de San Agustín, Guayopampa, encontraron una realidad inédita. Una comunidad que, manteniendo sus estructuras tradicionales, se integraba audaz y ventajosamente en el mercado, desarrollando el cultivo de frutales y elevando asombrosamente la capacitación de sus miembros más jóvenes mediante la educación dentro y fuera de la comunidad. Un año más tarde, los resultados del estudio de Juan Islandia, Golte, Valiente, Villarán, publicados bajo el título de Estructuras Tradicionales y Economía de Mercado, la comunidad de indígenas de Guayopampa, rompió esquemas y quebró concepciones largamente sedimentadas en el mundo académico acerca de la comunidad campesina y la sociedad rural en general. De esto es importante tener en cuenta en la información que estoy presentando para valorar el trabajo realizado por las generaciones anteriores. Bien. La información escrita, publicada en los dos libros mencionados, del maestro Germán Caro y del Instituto de Estudios Peruanos, demuestra que el patrimonio cultural de la comunidad se construyó en varias décadas, con el trabajo mancomunado de la escuela y el pueblo en su conjunto. Por ello, es necesario conocer el valor histórico del libro Las Escuelas de Estudio y Trabajo en Coeducación. En el segundo lustro de la década del 60 del siglo pasado, se produjo la integración generacional de los veteranos que estaban próximos a jubilarse y los jóvenes que se iniciaban como trabajadores en la educación. En este periodo conocí a don Germán Caro cuando era estudiante de pregrado de educación por intermedio de su hija Irma Caro Rosell, quien era compañero de estudios en la universidad. En 1964 organizamos el Frente Clasista Magisterial y desarrollamos un intenso trabajo de orientación clasista para construir el Frente Unido del Magisterio Nacional de los Trabajadores de la Enseñanza, que culminó exitosamente con la constitución del Sindicato Único de Trabajadores de Educación en julio de 1972 en el Congreso de Unificación que se realizó en el Cusco. En el periodo de 1964 a 1970, constituimos el colectivo José Carlos Mariátegui al interior del Frente Clasista Magisterial, que realizó excavaciones, entre comillas, en la Biblioteca Nacional para tener acceso a los escritos de Mariátegui sobre educación y otros temas que durante 40 años fueron ocultados por sus detractores. Las ediciones populares de las obras completas de José Carlos Mariátegui se empezaron a publicar masivamente en 1969. Nosotros, como núcleo clasista,
conocimos los escritos desde 1965 a través de las fotocopias que obtuvimos en la Biblioteca Nacional. El libro Temas de Educación, la primera edición se publicó en 1970. Ideología y Política, que integra la Biblioteca Nacional, la primera edición se publicó en 1969. Esta es la prueba de cómo nuestra generación y la generación del maestro Germán trabajamos para conocer el pensamiento y la obra de Mariátegui, de tal manera que realizamos una gran labor. En 1968 publicamos la Organización del Proletariado, con lo cual contribuimos a centrar el debate y retomar el camino en Mariátegui, porque durante 40 años, como dije anteriormente, fue ocultado, fue menospreciado. Nosotros nunca nos sentimos superiores a Mariátegui, nunca marginamos ni menospreciamos sus escritos. Y esta es la prueba, mi información, de cómo hemos trabajado y hemos logrado éxitos. En 1971, en octubre, falleció don Germán Caro después de una súbita enfermedad, dejando sus escritos dispersos. En estas circunstancias dramáticas, por necesidad y casualidad, yo asumí la responsabilidad de elaborar la obra póstuma, las escuelas de estudio y trabajo en coeducación. Este libro lo recopilé y lo silencié. Yo era la única persona con capacidad para cumplir la tarea, porque durante 8 años trabajamos, realizamos un profundo trabajo sindical y político a nivel de la organización del proletariado, y tuve una información directa del maestro Germán. Por ello, asumí esa responsabilidad, y en los años 1972, 1973 y 1974, durante 3 años, viajé a la comunidad de Huayopampa para compilar los escritos que dejó el maestro Germán en la casa de la familia Carlos Rosell. Y tuve la oportunidad entonces de recoger información también de los docentes y de exalumnos residentes en la comunidad. En enero de 1975 se publicó la primera edición con el sello de la editorial pedagógica Ascensios. Luego, las otras ediciones que ya mencioné anteriormente, ¿no? En conclusión, para terminar, ¿cuál es la conclusión? ¿No? Las escuelas de estudio y trabajo en coeducación, o sea el actual patrimonio de la comunidad campesina de Huayopampa, ¿no? Es producto de 3 generaciones. Eso es lo que hay que comprender. Primera generación de Mariátegui plantó todos los lineamientos que he mencionado y que están en sus libros, en la 7 ensayos, luego el libro de temas de educación y otros libros más, ¿no? Germán Caro tuvo el mérito de asimilar todos los planteamientos de la primera generación y aplicarlo, llevarlo a la práctica durante 30 años en la comunidad de Huayopampa, ¿no? Es la segunda generación. Y luego, la tercera generación, del cual formé parte en esa oportunidad, y asumí el trabajo de compilar el libro que estaba disperso, ¿no? Esas 3 generaciones han trabajado para que este libro lo conozca el pueblo peruano. La circunstancia es de que si yo no hubiera existido, porque yo era la única persona que conocía este tema, por la relación interna con el maestro Germán, entonces
tal vez este libro no hubiera salido nunca, o hubiera salido después de varios años, no se sabe por quién, por algún maestro, algún continuador. Ese es el hecho histórico, que aparentemente es anecdótico, para comprender de que un trabajo cuesta generaciones, esfuerzo de varias generaciones, en este caso de 3 generaciones. Ahora, la segunda conclusión es de que estos libros que he mencionado son un ejemplo y modelo de propuestas de políticas públicas que se desarrolló en su tiempo para solucionar la crisis de la sociedad peruana. Por primera vez se experimentó la teoría de la escuela del trabajo, aplicando el sistema de estudio y trabajo. Se desarrolló una educación científica y politécnica, siempre vinculado a la producción, enfocado en función del desarrollo económico de la comunidad. Desde la escuela se practicó la investigación realizada por los maestros, se planificó y dirigió el desarrollo económico de la comunidad, que permitió superar el atraso y la pobreza generalizada, logrando el bienestar de la comunidad hasta el presente. Y en tercer lugar, el trabajo realizado, ¿no?, significó reivindicar el concepto histórico del año ancestral para convertir a la comunidad en la célula económica de la sociedad. La célula económica de la sociedad consiste en que la comunidad en su conjunto, con previa investigación, debate y acuerdo, desarrolla y cumple funciones de producción, administración y gobierno. Esto es el mérito más grande. Por eso es el modelo de un nuevo municipio, moderno, ¿no?, y participativo. El nuevo municipio tiene la tarea de reivindicar al año ancestral para cumplir las funciones de producción, administración y gobierno, ¿no? Sobre este tema se va a presentar próximamente otra propuesta, un libro actualizado, ¿no? Finalmente, agradezco la atención e invoco a la nueva generación, principalmente a la generación del bicentenario, a los jóvenes maestros y a los jóvenes de todos los sectores laborales, para que tengan la oportunidad de informarse y de leer estas propuestas que van a ser útiles para resolver la actual crisis de la sociedad peruana. La conclusión es muy amplia y vamos a darle continuidad. La próxima tarea o la próxima actividad es la presentación del libro que se ha elaborado dando continuidad al del trabajo de Germán Carlos Ríos y a la experiencia de Huaypampa sobre la nueva política educacional pública, la Escuela de Estudio y Trabajo, que incluso lo hemos presentado al Ministerio de Educación. Lo tiene el Ministerio de Educación cuando estuvo el profesor Pedro Castillo como presidente, y lo presentamos por escrito, luego nos llamaron, y hemos dado una información básica sobre la Escuela de Estudio y Trabajo, a nivel del Ministerio, de las autoridades y de los funcionarios del Ministerio de Educación. Vamos a continuar entonces con el trabajo de difusión metódica, ¿no?, y paciente, también directamente a los maestros. Muchas gracias. Que vive el magisterio peruano, ¡Que viva! de la conciencia que asuman ustedes, dependerá la suerte del país. Si ustedes asumen conscientemente su labor docente, estará asegurada el porvenir de nuestra patria. ¡Viva Germán Carlos Ríos! ¡Viva los maestros del Perú! ¡Viva la Escuela del Trabajo! ¡Viva! ¡Viva!
su lema, el cariño y su meta, un Perú libre. Aunque sean duras nuestras vidas y nuestras voces dejen de sonar en las aulas, el maestro presente siempre está.